Buenas tardes, buenas noches, como digo siempre, depende de la hora a la que veáis esto. Bueno, hoy quizá se haga el vídeo sea un poquito más largo que otras veces. A ver si conseguimos que no, porque ya sé que más de media hora mantener la atención es complicado, pero la verdad es que hay bastantes cosas que quería contaros. Y voy a empezar por una cosa que ayer se hizo bastante viral en Twitter y que me pareció muy interesante y me va a ayudar a explicar un poquito la metodología de cómo se hace la contabilidad o cómo se debería hacer la contabilidad o cómo se supone que se hace la contabilidad de fallecidos en España y las diferencias entre distintas administraciones. Tiene que ver con Vicente Vallés, probablemente lo hayáis visto en algún momento. Me voy a hacer pequeñito. Frente a Vicente Vallés uno no puede sino hacerse pequeñito. Y vamos a escuchar a Vicente Vallés a ver qué nos contó ayer en el telediario de Antena 3. Un momentito. A ver, un momentín. Que van a ver. El gobierno dice oficialmente que en las últimas 24 horas no ha muerto nadie por coronavirus en España. Ojalá sea cierto, pero lo dice a pesar de que hoy solo entre Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla-La Mancha suman 29 fallecimientos. Bueno, esto sabemos que es posible. Sabemos que es posible. La probabilidad es más pequeña, pero sabemos que es posible porque las cifras que dan tanto Madrid como Cataluña, como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, no tienen que ser necesariamente del día anterior. Es decir, Madrid registra 11 muertos, pero no tienen por qué haber muerto todos el día anterior. Puede ser que uno murió hace 2 días, otro hace 4, tal, por la razón que sea. Me parece probable que haya 29 fallecidos registrados y los 29 sean antiguos. Es raro, pero es posible. Es decir, bueno, existe una posibilidad. Chicos, yo ¿qué queréis que os diga? Pues existe una posibilidad. Vamos a seguir escuchando. Fernando Simón lo ha intentado explicar así. Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de defunción de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso que nos puede llegar mañana a la notificación. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación. Bueno, esto lo vamos a ver luego. Lo que dice aquí Fernando Simón es meramente explicativo. No sé si... entiendo que él siempre defiende todas las explicaciones son de defensa del método, obviamente, ¿no? Porque no tendría sentido lo contrario. Imaginaos que sale el portavoz a decir, vaya mierda hemos hecho, vaya horror hemos hecho tal. Entonces, lo que dice Fernando Simón es exactamente eso, lo que pone aquí, es decir, que solamente recogen en la cifra total, solo recogen las últimas 24 horas y se supone que mañana miércoles actualizan todo lo de la semana. Bueno, eso es un método. Ahora bien, si ese método nos ayuda más o menos a ver el estado de la pandemia, no. Luego lo veremos. De hecho, si os acordáis, si tenéis es que no quiero cambiar la página para no liarnos. Si os acordáis más o menos del PDF, y lo vamos a ver luego, en la parte de fallecidos hay 2 columnas. Y ya se puso una columna que era fallecidos en los últimos 7 días, precisamente para esto, para observar un poquito cómo va no solo la cifra total, sino los últimos 7 días. Eligieron ellos lo de los 7 días. Y ahora de repente en la cifra de acumulados tenemos día a día. Ostras, es complicado, ¿no? Es complicado eso. Y lo que dice Fernando Simón también es otra cosa que dice, bueno, hoy tenemos 0 fallecidos de los datos que nos han venido hoy, ¿no? Por ejemplo, de estos 29 fallecidos, resulta que ninguno era de ayer. A lo mejor de los que nos vienen mañana, sí tenemos muertos de hoy. ¿No es un poco más confuso eso? A mí me parece un poquito confuso. No me parece mal que se haga en la serie histórica, ¿eh? Eso me parece muy bien. Pero a la hora de informar no me parece que aporte nada. Me parece que tenemos 2 columnas que dicen lo mismo y que probablemente ninguna de las 2 esté bien. Con lo cual, es un mérito inmenso. Vamos a seguir escuchando. Esta es la explicación. Veremos si en los próximos días el Ministerio de Sanidad ajusta otra vez las cifras o si las mantiene. Dice el gobierno que en la última semana han muerto 35 personas y en total son 27.127. Este es el dato oficial del gobierno. La realidad parece ser otra distinta. La semana pasada subimos que en el periodo de duración de la epidemia, desde marzo, el número de jubilados... Bueno, aquí Vicente Vallés pega un salto argumentativo que es tramposo. Tramposo entre comillas, vamos a ver. Es decir, tramposo dentro de la argumentación. Que es decir, la verdad es otra cosa. Bueno, la verdad con respecto a qué, la verdad con respecto al total de los datos, ahora vamos a ver que efectivamente va por otro lado y que probablemente la verdad efectivamente vaya por lo que va a decir después, pero parece que lo está
te está diciendo, lo que te he dicho antes es mentira, ¿no? Lo que dice antes el gobierno es mentira de que hayan muerto 35 personas en los últimos 7 días. Yo no sé si es mentira o no, es improbable. Me parece improbable, pero me parece improbable porque sería el gran milagro español, ¿no? Es decir, que aquí hubiéramos conseguido de repente bajar a 5 muertos de media por día en una semana sería un milagro porque en los demás sitios no está pasando. Entonces sería muy complicado de pensar que solo aquí pasa. ¿Qué interés pueden tener en engañarnos y decir, claro, también lo pienso, ¿no? Decir, ¿qué interés tienen en engañarnos, en coger y decir 35? No, yo no creo que haya un interés en engañarnos, yo creo que esas están mal las cifras, nadie se preocupa. Yo creo que ese PDF ya no sé quién lo está haciendo, a lo mejor lo están haciendo los monos que se llevaron el COVID del laboratorio y se han puesto también, le han robado también el PDF y lo han puesto. Entonces hay una mala fe ahí, pues el que quiera ver a una mala fe, el que no quiera, no. Cuando se hacen mal las cosas, uno de los problemas derivados es que empiezan a aflorar teorías que intentan explicar esos errores desde todos los lados. Entonces muchos de ellos, pues claro, es la mala fe de las comunidades que están ocultando, la mala fe del gobierno que está ocultando. Entonces cada uno según su ideología política, luego hablaré de eso también, pues coge y lo lleva de un lado para otro. Bueno, hubo 35 muertos, perdón, hubo 35 muertos la pasada semana en España. Pues sí o no. ¿Lo sé yo mejor que es el Ministerio de Sanidad? Pues yo no lo sé, porque no los he contado. Así que sería un poco arriesgado. ¿Me cuadra o no me cuadra? ¿Lo puedo afirmar? No. ¿Eso no es la verdad, Vicente Vallés? No, no es que no sea la verdad. Yo lo siento porque Vicente Vallés me parece además un fantástico periodista. Pero ahí se ha pegado un salto para introducir lo siguiente, que me interesa mucho. Se ha reducido en más de 38.500 personas. Y el Instituto Carlos III... Bueno, esto es un eufemismo, lo que se ha reducido en quiere decir que se han muerto. Tercero, en base a los registros, habla de 43.000 defunciones más de las que son habituales en un periodo de tiempo similar. Y hoy, un informe de los profesionales funerarios confirma ese dato con una cifra muy parecida, casi 44.000 fallecimientos más de los habituales. Como ven, la cifra de 27.127 que da el gobierno. Bueno, esto ya lo hemos hablado, pero como se puso ayer de moda porque lo dijo Vicente Vallés y es más famoso que yo, pues entonces nada, lo volvemos a comentar. Efectivamente, el Instituto Carlos III, el famoso MOMO, el informe sobre mortalidad, está en torno a los 43.000, no lo he comprobado hoy, pero sí está en torno a 43.000, depende, según van actualizando registros, pues esa cifra va variando. El informe de las funerarias, por lo que me han comentado, yo no lo he visto, pero lo que me han comentado, no me han comentado buenas cosas. Pero me da igual porque hemos visto que el informe de las comunidades autónomas, incluyendo sospechosos, se iba también a 43.000, 44.000, con lo cual, sin poder saber seguro si son 43.000 o 44.000 o son 40.000 o son 47.000, sí parece que la cifra va por ahí, ¿no? Parece que debe de estar mucho más cerca de los 40 o 45.000, desde luego que de los 27.127. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Bueno, es una cuestión de metodología. Y aprovecho para explicarlo por si alguien a estas alturas no sabe muy bien cómo funciona. Sanidad dice, desde el principio, dice, solo es caso de COVID aquel que tiene el coronavirus y lo puedo detectar por una prueba PCR. Olvidémonos de morir por coronavirus, morir con coronavirus, todos con coronavirus. Si el PCR detecta coronavirus, esa persona pasa a ser un caso. Y si muere eventualmente, finalmente muere, pues pasa a ser un fallecido y entra en la lista. Bueno, entra en la lista si tiene suerte, porque también hemos visto en Castilla y León en las residencias, pues no han entrado en la lista, no sé por qué, en fin. Pero bueno, en principio ese es el protocolo, ¿no? Entonces, claro, el problema es, eso de por sí no está mal. Pues dices, bueno, yo tengo como mínimo 27.127, que es seguro que se han muerto con coronavirus, ¿por qué les he hecho el test? Bien, el problema es que, precisamente, pues eso, en Madrid, en Cataluña, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, llega un momento, en torno a la tercera semana de marzo, hasta la segunda de abril más o menos, en el que la sanidad colapsa. ¿Qué quiere decir que la sanidad colapsa? ¿Quiere decir que la gente se muere en los pasillos? Bueno, afortunadamente no. Quiere decir simplemente que no puede funcionar al ritmo que debería. Y además pasa una segunda cosa. Cuando una sanidad colapsa, lo básico es que no se puede atender a todo el mundo. Y sabemos, y lo están investigando ahora, pero lo sabíamos desde el principio, que mucha gente que estaba en residencias o en domicilios de determinada edad no pudo entrar en hospitales porque no había plazas. Entonces hubo que hacer una especie de triaje, entonces esa gente se quedó fuera. Y PCRs
en determinados sitios, y aquí sí voy a hablar solamente de Madrid porque es lo que sé, conozco de primera mano, pero sería lógico que pasara en más lados. Acordaos que no había tests. No había. Se decía todo esto, ahora llegan, ya llegan, ahora no funcionan. No, vamos a hacer test rápidos, vamos a hacer no había tests. Entonces no había manera de testar a esa gente. Entonces yo sé que en Madrid no se hacían tests ni en el hospital a los ingresados. Cuando te venía un ingresado con síntomas de COVID, iba a la planta COVID y se le trataba, intentábamos salvarle la vida. No nos poníamos con la estadística. Tiene sentido, ¿no? Parece que tiene sentido que se funcione así. No había tests. Entonces, es un poco de trilero, es un poco tramposo el decir, bueno, yo no puedo decir que haya 43.000 muertos si solo he podido comprobar 27.000. Hombre, solo has podido comprobar 27.000 porque no tenías tests para los demás. Entonces, un poco hacerse trampas a uno mismo, ¿no? Es decir, solamente considero fallecidos por COVID el que cumple el requisito, pero ese requisito es incumplible. Llega un momento en el que durante 3-4 semanas fue incumplible. Con lo que, bueno, la diferencia está ahí. Era tan difícil, desde el primer día llevamos debatiendo esto en Twitter, era tan difícil coger, ya que el propio ministerio desde el primer día lo pide así, el ministerio a las comunidades autónomas, cuando pasa la primera orden, le dice, quiero que me pases el número de fallecidos y de casos también, confirmados, que requieren una prueba PCR, que luego de hecho cambia el criterio y dice prueba PCR o prueba de anticuerpos, y luego se vuelve a cambiar y se dice, no, los anticuerpos no, que no son fiables, que dan resultados muy raros. Entonces, vuélveme a los PCR, quítame de en medio todos los anticuerpos que han desaparecido. Aquí no ha habido test de anticuerpos. Han desaparecido muertos que habían sido diagnosticados o habían tenido un test de anticuerpo positivo. Han desaparecido casos, han desaparecido de todo. Porque de repente los anticuerpos que habían dado porque no había PCRs, pues esa gente tampoco cuenta. Pero bueno, volvemos al punto. No había test, entonces, bueno. Esa gente se puede dividir eso por confirmados, probables, que era el diagnóstico del médico y normalmente una prueba diagnóstica que solía ser la placa de pecho en el que se viera la neumonía bilateral, y luego posibles, que era simplemente no puedo ni acceder a radiología, está saturada radiología, pero o me han llamado por teléfono con los síntomas, ¿no? Tendremos todos amigos, o a lo mejor lo hemos pasado directamente, ¿no? Que le ha pasado eso, ¿no? Oye, me encuentro fatal, pero hay que llamar al teléfono del coronavirus, hablar con un doctor. El doctor, por tu sintomatología, te diagnostica coronavirus. Entonces tú te quedas en tu casa guardando la cuarentena, tomando paracetamol y lo que haga falta, y pasas a la lista de posibles casos, ¿no? Bueno, era tan complicado mantener esas mismas 3 columnas en el informe del ministerio para todo el mundo, para informar a la gente. A mí nunca me ha parecido tan complicado. Entonces tendríamos en el del ministerio pues 27.127 seguros que se irían actualizando según se van comprobando los datos de PCR y que cuadra todo. Y luego se pondrían los datos que están dando ya, de hecho, las comunidades autónomas de los probables y los posibles, y estaríamos en torno a esos 44.000. Y entonces la gente sabría y diría, oye, sé que seguro 27.000 y sé que como máximo probablemente no llega a tanto, 44.000, 45.000. Y no habría margen para conspiraciones, este está engañando, este otro está engañando al otro. No habría margen para eso, porque la información estaría justo delante de nosotros. Sería difícil de manipular. Así, pues tenemos que andar eso. Con el informe de la funeraria dice que quizá no hubiera hecho falta. Ni es necesario que el gobierno efectivamente reconozca que son 44.000 seguro, porque no lo sabe. Y es un poco ridículo que diga que son 27.000 cuando sabe que son 15.000 más, ¿no? Con lo que, bueno, eso ya se hizo así en su momento y no se puede arreglar. Y eso es lo que quería explicaros sobre la metodología. Tras lo cual, nos vamos, como cada día, qué nervios, al PDF, que siempre nos trae tan buenas sorpresas, siempre. Y tenemos, lo primero de todo, una cosa muy curiosa, que es Madrid. Bueno, hoy 137 casos que estén fechados justo del día de ayer, es decir, que se hiciera el resultado, saliera ayer y fuera una prueba hecha ayer. 137. Más de la mitad de ellos, 73, en Madrid. En el resto de sitios, bueno, Ceuta tenemos 9 otra vez. O sea, es decir, este brote que había en Ceuta parece que no veremos que es que haya vuelto. Es que era más grande de lo que pensábamos. Ahora os explico. Bueno, lo explico ya. Aquí tenemos 9 casos diagnosticados del día previo. Es decir, 9 personas que se hicieron ayer el test y dieron positivo. Ahora bien, con síntomas de la última semana, solo 1. Es
Es decir, no es que el brote haya vuelto o haya más gente tal. No, estos 9 ya tenían los síntomas la semana pasada. Con lo cual pertenecen al mismo brote, los que eran más grande de lo que pensábamos. Creo que eran 20 personas, una cosa así al principio, pues o algo menos. Y bueno, pues eran más. Se han trazado los contactos y se ha visto que ese virus que se supone que ha desaparecido, que no existe en ningún lado, que es menos virulento, pues a lo mejor es verdad que es menos virulento, pero sigue siendo muy contagioso, porque cuando hay un brote, hay un brote. Y aquí seguimos viéndolo, ¿vale? Estos datos de Castilla y León un poco raros, de Castilla-La Mancha, 0,0. Pero bueno, para que no me distraiga, que luego se me hace muy largo todo. Madrid, 73. Datos de Madrid. De ayer, 14. Estas cosas a uno le alegran mucho el día, porque así ya tiene algo en lo que pensar, ¿no? En lo que preocuparse. ¿Por qué dice el Ministerio? Esto nunca había sucedido, ¿eh? Lo voy diciendo ya, porque había sucedido otras cosas, pero justo esta no había sucedido, que es que fallara la cifra de Madrid. Desde que Madrid se para, y fue una exigencia del propio Ministerio, los datos totales de ese día y los datos por fecha de las últimas 24 horas, esta última cifra siempre había ido a capón al PDF aquí, ¿vale? Esta vez no, esta vez es 5 veces más. ¿Cómo es posible que sea 5 veces más? Bueno, haciendo un breve estudio de lo que han sido los datos de Madrid, da la sensación de que el problema está en la comunicación de Madrid. Y puede tener una explicación. Os digo por qué da la sensación. Mira, porque vamos a comparar fechas semejantes. Entonces tenemos el 22 de mayo, 162 casos. Nos vamos a la semana siguiente, mismo día de la semana, ¿vale? Que creo que esto es un viernes. 29 casos, 136 casos. Vemos que es un poquito más bajo, pero que son cifras similares, pero un poquito más bajo. Sin embargo, ya la cifra del sábado, aquí daban 45, aquí dieron 50, y eso es un poquito más alto. Aquí dan 18, aquí dan 18. De momento está igual, pero como esta última cifra sabemos que por las remesas que van llegando probablemente aumente en los días más recientes, pues probablemente este domingo también tengas más casos que el pasado domingo. Y tiene sentido, insisto, porque según pasas de fase, es lógico que haya pequeñísimos repuntes, en el sentido que haya haya unos poquitos más casos que antes puedas ir detectando. Se hace más test también, con lo que entraba dentro de lo lógico. Y de repente nos vamos al siguiente día y tenemos 84 frente a 14. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto no tiene mucho sentido, no tiene ningún sentido. Ahora bien, ¿tendría sentido 84 con lo que estamos viendo? 84 frente a 73, y que esta cifra además luego se fuera actualizando en los demás días y acabara en 80 y pico, 90 y pico, incluso 100 a lo mejor. Sí, se ajusta a lo que estamos viendo en los demás días. Con lo que en este caso tiendo a creerme en lo que dice el PDF de sanidad, pero vamos, no por una cuestión de fe, sino porque me parece que tiene más lógica. Y de hecho es posible que cuando se hiciera el PDF para los datos de esta mañana se tuviera conocimiento de una serie de nuevos casos y que de repente haya habido una remesa nueva que permita decir que son 73, entonces ya ha dado tiempo a informar al Ministerio de ello. Es una posibilidad. También me comentaban, a lo mejor están metiendo aquí los casos de Torrejón. No me cuadra mucho que esté metiendo casos de Torrejón, porque tendrían que ser además con sintomatología los últimos 7 días. Hay una cosa que sí me cuadra para la hipótesis Torrejón. En Torrejón, por si alguien no lo sabe, están haciendo test gratuitos. El ayuntamiento está haciendo test gratuitos de anticuerpos. Ahora bien, para que se admitan anticuerpos tiene que haber IgM, o sea, con sintomatología compatible. Es decir, si son casos de IgM, pero que todavía está la IgM un poquito activa, pero ya no hay sintomatología, no se cuentan como activos, se contarían como mucho en los casos totales y ya depende mucho de que lo acepten o no. Lo que sí me invita a pensar que pudiera pasar algo de eso es esta cosa rara que es que tengamos más casos diagnosticados el día previo que gente con síntomas en las últimas semanas. Es raro, que lo normal es que sea al revés, es decir, que tú tengas, por ejemplo, en Cataluña 17 del día previo y acumulas en la semana 77 con síntomas. Que tengas solo 57 con síntomas y tengas 73 detectados en un solo día, da la sensación de que hay 16, por lo menos, como mínimo 16 de estos, que solo en un día ya tienes 16 más que los síntomas son anteriores a la semana, ¿no? Bueno, pero a la vez tendría que tener una sintomatología. Volvemos a los misterios.
¿no? de estos datos, ¿no? Vamos con la siguiente prueba de fuego, que son los casos diagnosticados bajan, los casos en los últimos 7 días, los 14 días bajan, en 7 días bajan también, pero decíamos, bueno, para ubicar un poco dónde puede haber problemas ahora mismo más recientes, decíamos, vamos a mirar que esta cifra de aquí, la de los últimos 7 días, esté por debajo de la mitad, a ser posible considerablemente por debajo de la mitad de esta otra, de los 14 días, ¿vale? No vamos a creer en 200 casos, pues 100 y 100, porque es la mitad, no. Porque estos casos, insisto, al ser más recientemente detectados, no están actualizados, no es una cifra consolidada. Mañana habrá resultados de test que se han hecho hoy o ayer o antes de ayer y se pondrán en esta columna. Mientras que la otra, la cifra de la anterior semana, está ya más consolidada. Con lo cual, tenemos que ir viendo, ¿vale? Que esto no sea la mitad, que sea un poquito menos de la mitad que esto. ¿Y qué vemos? Que en Andalucía no se cumple. Eso es la primera vez que nos pasa. Que en Andalucía tenemos 145 en 14 días, 73 en los últimos 7. Entonces aquí algo ha debido de pasar. Algo ha debido de pasar. ¿El qué ha pasado sin saber los datos por provincia? Pues no lo sabemos. ¿Puede tener que ver con la historia esta de Córdoba del príncipe belga que se vino de fiesta? Pues puede tener que ver, pero como no tenemos los datos por provincia, pues 73 casos, pues no sabemos. 12 el día anterior, o los 12 en el mismo sitio, o en distintos sitios, o se van acumulando. En Ceuta lo tenemos muy claro porque es una ciudad, pero en Andalucía como para adivinarlo. Pero nos permite pensar que aquí hay algo que investigar y es la primera vez que nos pasa. En Asturias sabemos que hubo un brote y aquí está. 27, 33, está clarísimo. Pero también se supone que está controlado porque ayer 0 casos, con lo que ya está todo el mundo identificado. ¿Dónde más hay cifras raras? Baleares ayer estaba un poco altito, hoy está otra vez por debajo de la mitad, así que bueno, eso bien. Con Cantabria también lo hemos visto, que ahora ya está bien, pero ha estado regular. Castilla y León ayer estaba peor en ese sentido, pero claro, porque había dado 0 casos. Y es un poco raro esto de los 0 casos, de repente estas bajadas. Las bajadas y las subidas así muy repentinas son para desconfiar como mínimo, ¿no? ¿Dónde más vemos problemas? Obviamente en Ceuta, que sabemos que hay un brote. Extremadura un poquito alto, pero cuando son tan pocos casos, yo prefiero no arriesgarme, ¿vale? 4 nuevos también, o sea que si es posible que hayan pillado algo, tal. En cuanto pillas 4 casos en una familia, ya te ha arruinado toda la serie, ¿no? Porque claro, son tan poquitos casos. Y en Navarra también hay aquí algo raro. Navarra hay algo raro y no se dice. Yo no oigo en ningún lado hablar de lo que está pasando en Navarra. Y a mí me da la sensación de que algo está pasando. Pero bueno, ojalá me equivoque. Y nada, los casos con síntomas, como decíamos, baja a 247, ayer estaba en 268, pues muy bien. Eso es lo ideal, que siga bajando, baja en Madrid, además, ya digo que incluso sorprendentemente, teniendo en cuenta que han subido muchísimo los casos diagnosticados, pero por lo que sea, pues ha bajado los con síntomas, ¿no? Bueno, pues está bien porque como estamos mirando el pase de fase 0 a fase 1, pues nos interesa que los síntomas de la última semana no se disparen, ¿no? Que no se vea ahí que está provocando un efecto negativo ese paso de fase. De hecho, si miramos con nuestro índice 1, ya las únicas que están por encima del 1 o igual que el 1 son Castilla-La Mancha con 1,13, Cataluña con 1 y Ceuta con 1,18, ¿no? Lo que nos invita a pensar eso, que lo de Ceuta corresponde a la semana pasada, claramente, no es una cosa nueva. Lo de Castilla y León, por ejemplo, que sigue en 0,75, claro, es que si das 0 casos diagnosticados, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y nos lo vamos a creer. Y Madrid lo mismo, sorprendentemente, pues pasa de 1 con algo a 0,86. Yo os voy dando los datos y los que os guste os los quedáis y los que no, pues nada. Paso de hospitalizaciones. ¿Por qué paso? Porque la última vez que lo miré me dio negativo. Entonces, ¿cómo un total puede dar negativo de un día para otro? No lo sé. Obviamente porque estás revisando la serie. Ya sé que estás revisando la serie. Pero si estás revisando la serie no me vale de nada lo que me cuentes. ¿Vale? Entonces yo no sé tampoco si esto es verdad o no. Así que... Y las UCI es lo mismo. Esta información de aquí, para mí, como si no existiera. Y esta de aquí, en el fondo, lo mismo. Es lo que os decía. Si tú quieres ver epidemiológicamente, porque te parece más... Bueno, pues te parece que da una mejor sensación
o una mayor información, ¿no? Que al fin y al cabo esto es para informar, ¿no? No tiene mayor historia. Ya hay series históricas y ya hay documentos privados de sanidad o de las consejerías, tal. Entonces tú lo haces para informar y no lo consigues, salvo que no quieras. Pero bueno, pues suponemos que sí queremos, ¿no? Si ya tienes aquí una cifra que es con fecha de defunción en los últimos 7 días, esto ya te está acercando a la situación actual, ¿no? Te salen 34, que son pocos, pero bueno, serían probables, no sé, pues posibles por lo menos. Ahora bien, lo de que no actualicen esto, pues lo mismo, tenemos lo mismo que ayer, 0 casos. Hoy tampoco ha muerto nadie. Es raro, ¿no? Mañana actualizan, los miércoles actualizan, dicen que van a actualizar. Entonces ya podremos ver cuántos casos se han ido acumulando. ¿Cuántos pueden ser? Pues lo veremos. Decíamos ayer, según Momo, eran 200 y pico, porque había diferencia. Entonces habría habido 200 y pico muertos esta semana que no están en la lista porque no se ha comunicado la muerte en 24 horas. Parece como un reto, ¿no? El reto 24 horas. Aquel que consiga comunicar sus fallecidos en 24 horas entra en la lista. Si no lo consigues, no entras. Parece un poco ridículo, ¿no? Para una cosa tan grave, tan seria. Así que muy poca información. Y nada, ya te digo, lo de Madrid, poca información puedo dar hoy porque no me parecen consistentes los datos. Claro, por distritos y por municipios nos pasa lo mismo, que al ser tan poquitos casos, 14 del día anterior, y además esos 63, 63 eran, 63, qué memoria, 63 en el total de nuevos casos detectados, aunque incluyendo los 14 de ayer y la remesa de los anteriores, pues claro, casi todos los distritos y municipios bajan, ¿no? Excepto Fuencarral, La Latina, que sigue igual, con 97, que es muchísimo. San Blas 26, Hortaleza 37, Leganés 106. Hice un pequeñísimo estudio esta mañana en Twitter, y aprovecho y os lo comento, de los distritos con más incidencia en los últimos 4 días, ¿no? Que más casos habían reportado. Y el que más había reportado con diferencia era Ponte Vallecas, bueno, con diferencia 2, Ponte Vallecas y La Latina, 34 y 31. Y los demás estaban por debajo de 20. Bueno, en 4 días, a ver mañana la actualización. Yo creo que mañana va a haber una actualización seria en Madrid, salvo que sea este rollo de Torrejón, pero me extraña que sea todo en Torrejón, que haya bajado todo tanto. Parece que Madrid seguía una tendencia al alza, que puede incluso ser preocupante de lo que iba al alza, iba muy al alza. Entonces, de repente, un bajón así, de un día para otro, raro. Siempre que veis esas cosas, raras. Y ya para despedirme, que yo creo que no se me ha hecho demasiado largo, o eso espero, quizá con Vicente Valles me he eternizado un poco. Bueno, pues un pequeño repaso a... Mira, me querrán vender algo. Ahora mismo vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Ha habido ahí un pequeño salto en el espacio-tiempo. No sé si me querían vender algo, supongo que sí, pero no me ha dado tiempo a coger el teléfono. Bueno, decía, vamos a ver cómo está un poco la situación en el mundo. De Brasil me fío más de la página oficial, ¿vale? Para tener una sola fuente. Y no tener varias, que eso es un poco rollo. Entonces la página oficial nos dice que ayer hubo 12.247 nuevos casos, que también es raro porque dieron 30 y pico mil hace 2 o 3 días, con lo que bueno, también se ve que en todos lados es difícil, tanto detectar como comunicar, como todo. Y lo mismo con los casos, los muertos, estábamos por encima de 1.000 varios días seguidos y además subiendo de manera casi exponencial, y de repente llevan varios días dando menos. Entonces de repente ayer solo 623. Bueno, confiemos en que efectivamente sea así. Pero igual que he sido crítico o me parece poco creíble los datos de España, tampoco voy a coger y decir que los de Brasil seguro que son buenos. No, son raros. Tienes una bajada de la mitad en un día. Son datos raros. ¿Qué más sitios puede estar pasando cosas complicadas? Vamos a ver. En cuanto a casos que tuviéramos ayer, pues Brasil, eso, los que dábamos antes, un poquito menos en Euromites porque tienen contabilidades distintas. Perú sigue dando 5.500 casos por día. Es una barbaridad. 5.400 en Chile. En México, que no hacen prácticamente pruebas, 3.152 nuevos. Y se ve que en los países de Asia, Pakistán, India, hemos visto antes, Bangladesh, etcétera, esa zona hiperpoblada, donde hay miles de millones de personas viviendo, pues van aumentando también los casos, pero vete a saber si están detectando o no o qué. Y si nos vamos a los muertos, Brasil lidera. Estados Unidos, de
ya lo dijimos hace 2 o 3 días, que lo normal era que domingo, lunes estuviera en torno a 500 más que a 1000, ¿no? Y ya estaba así. Estuvo en 500 algo, creo, el domingo, y el lunes ha estado en 730. Son datos de ayer, ¿vale? Hoy es posible que suba un poquito más, que a lo mejor llegue a 1000. No lo sé. Pero por lo demás vemos eso, que está todo prácticamente en América, ¿no? Brasil, Estados Unidos, México, Perú. La India se nos ha colado ahí en medio, no porque tenga una cifra muy alta, que para la India 200 muertos pues es prácticamente nada, sino más bien por la bajada de los demás. Rusia sigue dando sus cifras de entre 100 y 200 de manera continua, y en el resto el goteo. Pero tienen el goteo, es decir, el Reino Unido tiene 111, había dado una acumulación también de datos previos, pero los han quitado aquí de Bolomites, había dado como 400 datos acumulados anteriores, casos sospechosos y tal, que ya se habían confirmado por sanidad, de ahí que salga la cifra casi en los 40.000, 39.045. Pero bueno, así como nuevos son 111, Italia 60, son poquitos, pero son. Francia 31, fijaos que poco, pero son. Claro, lo que llama mucho la atención de todo esto es que bajas, y te encuentras aquí junto a Djibouti y con Ghana, te encuentras con España. Estamos aquí, estamos en el nivel de Djibouti y de Ghana, con 0 muertos. Por segundo día consecutivo, además. Así que, bueno, pues como tarea informativa a mí me parece regular. Pero si a ellos les gusta, yo lo que intento es explicároslo y poco más puedo hacer al respecto. Así que nada, me vuelvo a hacer grande para despedirme y esto ha sido un poco la explicación de los datos de hoy, sobre todo la explicación de la metodología, que me interesaba bastante. Seguimos en ello. Seguimos viendo, mañana veremos eso, que a ver cómo va Madrid, si está en condiciones de pasar a fase 2 o no. Veremos cuántos datos nuevos da Sanidad, se supone, de fallecidos de toda la semana. Veremos si estas cosas raras que estamos viendo en Andalucía se confirman o no. Si los demás brotes, si de Ceuta siguen saliendo más cosas. Ahí hay varios escenarios que ahora mismo, afortunadamente, no nos come mucho la cabeza porque, bueno, la situación no es ni mucho menos tan grave como lo fue, pero que sigue demandando un estudio, ¿no? Y sigue demandando una cierta investigación, y en eso estamos. Así que espero que os haya gustado y que os haya merecido la pena esta media hora que os he robado de vuestro tiempo. Hasta mañana.